Buenos días, nuevamente 9 de la mañana 41 minutos. Vamos a hacer conexión rápidamente con ella porque no cuenta con red suficiente para tenernos en línea bastante tiempo, pero vamos a aprovechar estos minuticos. Médica, bienvenida Lina Triana al canal 2 al informativo de Nuestra Gente. ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo están? Gracias por estos espacios de informativos para la población en general. Muchas gracias. Bueno, a usted por acompañarnos en este espacio y en vivo a través del canal de Nuestra Gente. Desde estudio, el doctor Tejada tiene preguntas para nuestra invitada para empezar a aprovechar el tiempo con ella, ya que nos acompaña a través de la web. Bueno, doctora, mientras hacen la pregunta desde estudio, cuéntenos un poco acerca de esa recomendación que usted tiene para todos nuestros televidentes, no solamente aquí en el Valle, sino a nivel nacional. ¿Qué tiene para decir en este tiempo de situación, de cuarentena obligatoria nacional? ¿Qué quiere comentar y empezar a decir a nuestros televidentes? Bueno, hay una cosa muy importante que debo aclarar, que es que yo soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, no de la Sociedad de Infectología. Es importante. ¿Y qué queremos nosotros resaltar? Uno, que tenemos que entender que la responsabilidad de la salud es de cada uno de nosotros, no de nuestros gobernantes, no del personal médico, no de los médicos, y que no solo me protejo yo, sino que protejo a los demás. Por eso es tan importante repetir que uno dice, pero otra vez repiten lo mismo. No, el lavado de manos, hacerlo correctamente durante 20 segundos. Importante también tener en cuenta que cuando me voy a tocar la cara, antes siempre me lavo las manos, si voy a comer antes siempre me lavo las manos, estar a más de 2 metros de distancia de cualquier persona, ya sabemos que estamos en aislamiento obligatorio, pero si tengo que ir al supermercado, a más de 2 metros de distancia de la persona, si voy a estar más cerca, tengo más posibilidad de contagio. Importantísimo, no tener miedo al personal de salud, que es lo que se está causando o que estamos viendo en los últimos días. Eso me parece que más que tener miedo o tener, digámoslo, rechazo al personal de salud, tenemos que tener el miedo o rechazo a aquellas entidades que no den la necesaria protección a los médicos y personal de salud, porque los médicos y personal de salud están ahí en el frente, están en riesgo, puesto que obviamente estamos recibiendo enfermos o personas que pueden tener COVID-19. Hoy sabemos que ya no estamos en fase de contención. Eso quiere decir, fase de contención era cuando solamente estábamos buscando el virus en aquellas personas que venían del exterior o contactos que hayan tenido personas con personas que venían del exterior. Ya el virus es un hecho que está en nuestras calles, en Colombia, entonces tenemos que protegernos en general siempre. Doctora Lina. El salud es el que... Sí, adelante. Doctora Lina, muchas gracias por acompañarnos. Permítame, le hago una pregunta aquí desde estudio. Los últimos datos que se tienen de noticias sobre personas infectadas y algunas fallecidas hablan de que en Estados Unidos hay un bebé que murió ayer, un bebé de meses, y aparentemente hay un segundo bebé que también en otra área de Estados Unidos también falleció, pero en Bélgica, en Francia y en Gran Bretaña está confirmado el fallecimiento de 3 adolescentes de 12 y 14 años. Esto indicaría que el virus que se nos anunció que afectaba principalmente a las personas mayores de edad con preexistencias comienza a ser algún tipo de, yo no sé si decir mutación o transformación que comience a afectar severamente a otro tipo de población como los niños y los jóvenes? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que se ha hablado mucho de las mutaciones, pero no podemos decir hoy en día con certeza que es un hecho que por eso se está muriendo gente más joven por el virus. Si bien está claro, los mayores de 70 años tienen más riesgo, mayores de 60 años con enfermedades crónicas asociadas tienen más riesgo, o por supuesto cualquier persona que tenga menos de 60 años y una enfermedad crónica asociada tiene más riesgo. Ya sabemos que en nuestro país falleció una persona de menos de 40 años, joven, pero era una persona que fumaba, obeso y hipertenso. O sea que vemos cómo se asocia con otro tipo de patologías. Estos niños o adolescentes que fallecen, los niños pequeños, bebés, digámoslo,
pueden tener más susceptibilidad, pues porque son, digámoslo, podrían tener algún problema a nivel inmunológico o una enfermedad asociada como un asma o una enfermedad respiratoria, igualmente los adolescentes. Entonces, hoy en día todavía decimos que sí tiene más riesgo cierto tipo de población, sin embargo, le puede dar a cualquier edad. Es importante que la gente entienda, porque por eso muchas veces los jóvenes no hacían caso del aislamiento, creían que eran inmunes, y sabemos hoy en día que nos puede dar, pero tienen más riesgo aquellos que tengan digámoslo, una enfermedad o algo en ese momento que esté pasando por ese cuerpo que haga que su defensa se baje, o que tenga un problema pulmonar, repito, que fume, o que tenga algún problema, síntoma respiratorio como una bronquitis, alguna cosa previa va a hacer que aumente el riesgo en esta población. Pero repito, nos puede dar a cualquiera, a cualquier edad. Doctora, nosotros seguimos recibiendo comentarios a través de las diferentes redes sociales y hay muchos que están preocupados por el uso del tapabocas. Hemos contado a través de las diferentes emisiones sobre el uso del tapabocas, pero ¿qué mensaje usted puede enviar conociendo este tema para que resaltemos este tipo de situaciones? Ya sabemos que hay diferentes tapabocas, que algunos son prácticamente desechables, no se pueden reutilizar, pero ¿usted qué tiene para contar respecto a esto? Porque a través de las redes preguntan mucho sobre el tapabocas. Uno sale a la calle, todo el mundo tiene tapabocas, pero ¿qué tan factible es utilizarlo frecuentemente? Bueno, en principio, si usted está haciendo un aislamiento social correcto, si usted está a más de 2 metros de distancia de las personas, no necesitaría usar el tapabocas. Si usted tiene contactos cercanos con las personas, podría hacer uso del tapabocas, y especialmente aquellos que tengan síntomas. Ya para el personal, por ejemplo, que está expuesto constantemente a un paciente COVID-19 confirmado, en esos pacientes el tapabocas regular ya no podría servir. Habría que tener un tapabocas más específico como el tapabocas N95, que por estos días está muy famoso su nombre. Pero repito, si usted hace un aislamiento correcto y está a más de 2 metros de distancia de la persona, no tendría que usar el tapabocas, a no ser que tenga un contacto cercano con ella. Felipe, quisiera hacerle una pregunta a la doctora Lina. Doctora, usted ha dicho que ya pasamos de la etapa de contención a la etapa de mitigación. ¿Esa etapa en qué consiste claramente para que ilustre al público? Y una vez superada esa etapa, ¿qué viene después? Sí. Entonces, no me deje de olvidar la parte del tapabocas, que es importante. Al final hablamos otro poquito de ellos. Pero en cuanto a las fases, sí. Cuando hablamos de una fase de contención, quiere decir que los pacientes que se encuentran positivos vienen siempre de un país extraño al nuestro, o pacientes que hayan tenido contacto con este tipo de pacientes que hayan venido del exterior. Entonces está en contención. Ya mitigas y se encuentra la cadena. Quiere decir que yo sé quién exactamente me dio o me pegó, digámoslo así, la enfermedad. En fase de mitigación quiere decir que ya las cadenas están rotas, quiere decir que ya no encuentro exactamente quién fue la fuente inicial que infectó y toda la cadena que le pegó a este, al otro y al otro hasta que me llegó a mí. Ya la cadena está rota y ya el virus está en nuestro territorio nacional, ya no solo viene de afuera. Después estaremos esperando una fase, esperemos que cada vez la pongamos más tardía, más lejos, que es la fase en que es una fase aguda. ¿Qué quiere decir aguda? En que el sistema de salud se sobrecarga tanto estructuralmente como de personal de talento humano, personal en salud. Por eso es tan importante cuidar a estos médicos y enfermeras y todo el personal de salud, porque cuando viene esa fase escasea el personal de salud por 2 razones. Uno, porque el personal de salud muchas veces tiene que ir a atender los pacientes sin los implementos de bioseguridad correctos, entonces se contamina, y al contaminarse el personal de salud tiene que salir de su trabajo, y ahí es que empieza a haber, digamos, falta del personal de salud. Aparte de que ese personal de salud, si no se puede proteger bien, puede contagiar también a su familia y diseminar el virus. Y ya después de esta fase viene la fase de remisión, y ahí ya hemos visto que hay varias
teorías. Una es que van a seguir llegando pacientes, pero enfermos, pero ya no en los volúmenes que sobrepasen la oferta o la posibilidad de atención a nivel de nuestro país. Y vienen como una especie de sube y bajas, con picos y bajadas de la presentación de la enfermedad. Esto es lo que se ha visto, repito, esto es nuevo. Entonces, por ahora, lleguemos hasta la fase aguda y la fase en que ya podamos tener un volumen, si bien no vamos a decir que vamos a quedar sin enfermedad, por lo menos la atención en los servicios no se sobrepase de la capacidad tanto estructural como médica y de personal de salud. Doctora Lina, se mantiene la cuarentena, pero uno sale a las calles cuando viene, por ejemplo, aquí al estudio, y yo observo que hay más gente en las calles que antes. Es decir, da la impresión de que se ha ido relajando la población y se ha ido tomando confianza y cada vez ve uno más gente en las calles. Usted como médica, especialista en este tipo de situaciones, en verdad, a la gente, ¿de qué manera se le puede explicar por qué debemos hasta hacer el mayor esfuerzo posible por mantenernos en confinamiento, por evitar el contacto entre grupos humanos como una medida profiláctica que de verdad funciona? Es que se ha visto claramente que la única manera para poder bajar, digámoslo, el número de personas afectadas se tiene que trabajar en lo que llamamos prevención. Esa es la clave de esta enfermedad. ¿Y qué quiere decir prevención? Prevención quiere decir en que tratemos de que se contagie la menor cantidad de personas. Como sabemos, hay muchas personas que son asintomáticas y ahí viene el problema. Por eso, en este momento... Hola. Por eso en este momento se está trabajando para cambiar los protocolos iniciales. Antes solo se hacían pruebas en aquellos pacientes que venían del exterior o pacientes que venían del exterior o que tenían, pacientes que... Hola, ¿tiene algún problema técnico la doctora Lina? Bueno, como sabemos, ella también está conectada a través de la web de su casa. Ahí la recuperamos para que... Pero mientras tanto, entonces, para que... ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Siga. Sí, entonces la clave está en la prevención. Creo que el ministerio ya está encaminando, o se ha hablado con el ministro, para que le ponga fuerte a esto, a la prevención. ¿Y qué es la prevención? La prevención es que se contagie la menor cantidad de personas. Antes solo se estaban haciendo las pruebas diagnósticas en aquellos pacientes que venían de afuera o en pacientes que tuvieran los síntomas, dejando por fuera todo lo que se llama en epidemiología tamizaje o screening. Entonces habría mucha gente que no estaba siendo diagnosticada porque no estaba en el protocolo, sin embargo estaba con la enfermedad y estaba contagiando a otros. Por eso la importancia de introducir a nuestro país las pruebas rápidas, porque si bien la prueba estándar para hacer diagnóstico es la prueba de PCR y no las pruebas rápidas que autorizó el ministerio, las pruebas rápidas son de tamizaje o de screening, la prueba diagnóstica, repito, sigue siendo la PCR. Desafortunadamente, a nivel mundial hay una escasez de pruebas de PCR. El gobierno nacional quería comprar más pruebas a nivel también de los departamentos y las regiones, pero simplemente no nos las venden porque todo el mundo está en las mismas. Entonces las pruebas rápidas que sí están disponibles nos van a ayudar a empezar a hacer, pruebas en el resto de la población, en esa población que no tiene síntomas, pero que sigue contagiando. Si logramos mandar aislamiento estricto, obligatorio, a esas personas que no tienen síntomas, pero que salen positivas, en esas personas nos va a ayudar muchísimo a que el virus
no se siga propagando. Y esa es la clave de esta enfermedad. Sí, doctora Lina, el alcalde de Cali ayer se quejaba de que hay más de 1000 pruebas represadas en el Instituto Nacional de Salud de caleños. Es decir, llevan 6, 7 días sin tener resultados y no sabemos mientras tanto qué ha pasado con el grado de contaminación que se genere por parte de esta población en caso de ser portadora del virus. Pero en segundo lugar, usted habla de la prueba rápida. Ayer una televidente nuestra, Tulia Mercedes Barreto, que es bióloga de la Universidad del Valle, ella insiste en lo que usted está diciendo, el gobierno debiera hacer muchas pruebas masivas, de esas que usted llama rápidas, para por lo menos descartar a quienes tienen algún tipo de infección, para que de allí ya se pueda determinar el grupo poblacional que puede ser el portador del virus. Esas pruebas el Ministerio ha anunciado que llegan en esta semana, pero una vez que lleguen, la logística va a ser a través de las EPS, a través de que yo vaya sin ninguna cita a algún laboratorio a que me la tomen. ¿Cómo va a ser esto? ¿Usted qué nos puede decir? No, la toma de la muestra es obligación de la EPS, eso está claro. El procesamiento del gobierno nacional. Por eso se critica que no está haciendo suficientemente, digámoslo, no hay suficiente, se puede tomar la muestra, pero no hay, el embudo está en que no hay suficientes sitios donde procesar las muestras, pero para eso se está trabajando. Lo que pasa es que todo no puede venir de una. El gobierno, ¿qué está haciendo? Está autorizando laboratorios para que puedan procesar las muestras, ya lo está descentralizando, que quisiéramos que fuera más rápido, por supuesto, pero pues está en la vía, porque ahí hay un cuello de botella importante. En cuanto a las pruebas rápidas, como repito, no son diagnósticas y van a tener unos protocolos específicos en quién sí y en quién no. Entonces, la prueba rápida me la hacen, si salgo positiva, bueno, soy portadora de la enfermedad, perfecto. Si salgo negativa, no descarta que yo la tenga. Hay que hacer una prueba de PCR confirmatoria. En este momento se está trabajando en ese tipo de protocolos. Yo le puedo hablar un poquito de nuestro departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Cali, que están trabajando en eso. Y a nivel nacional el ministerio deberá también cambiar los protocolos. En Cali ya la gobernación del Valle, junto con la alcaldía, repito, han hecho un comité de expertos, científicos, y el protocolo ya está en proceso, ya está hecho, solo que lo vamos a socializar muy pronto cuando tengamos las pruebas rápidas para que la gente sepa a quién se le va a tomar y a quién no se le va a tomar este tipo de pruebas rápidas. Pero repito, ellas no son diagnósticas, ellas nos sirven para darnos una idea, un screening, un tamizaje. Pero hay que hacer una prueba de PCR confirmatoria para hacer el diagnóstico. Si es negativa, si es positiva, si nos dicen esta persona ¿cómo se llama? Tiene la enfermedad. Pero aquí es importante tener en cuenta, si a usted hoy en día le toman una prueba y usted estuvo con un contacto directo con una persona que es positiva para COVID-19 y su prueba sale negativa, igual usted debe hacer un aislamiento obligatorio. Es una pregunta que nos han hecho muchas veces. La gente cree que si salgo negativo ya puedo ir a la calle y no me pasa nada. No. Ese paciente que tuvo contacto directo con una persona que salió positiva debe hacer un aislamiento obligatorio estricto, inclusive en su casa, con sus seres queridos. Porque aunque salga negativa, de todas maneras se le exige que haga el aislamiento estricto por 14 días. Bueno, doctora, efectivamente, a partir de lo que usted nos dice y ante estas falencias, a pesar de que dicen que van a practicar como un número de 17.000 pruebas diarias, estuve escuchando por ahí, pues sigue siendo fundamental el autocontrol que haga la gente y el aislamiento que la gente haga en estas circunstancias. Usted presentó un poquitico de inquietud frente al uso de tapabocas, tanto así que dijo que teníamos que volver a ello. A mí sí me gustaría tratar ese tema porque hace parte del autocontrol, pero ¿por qué hay tantas versiones distintas? Es decir, aquí inclusive sacaron un video de un médico de los que trató y enfrentó el asunto del COVID allá en Bunam,
diciendo que era un error precisamente no usar los tapabocas. Ahora, yo sé que la información muchas veces llega descontextualizada, que solamente presentan algunos apartes o la gente no hace una lectura apropiada de lo que dice la otra persona. ¿Usted qué nos puede decir al respecto que la gente quede tranquila frente a ese uso? Cualquier persona que tenga un contacto cercano, más de 2 metros, y especialmente el personal de salud que atiende en los hospitales, y cuando usted hace la atención usted no puede estar a más de 2 metros, usted tiene que tomar los signos vitales, lo tiene que examinar, debe usar un tapabocas. Pero si usted está en una cancha de fútbol y a 2 o más metros hay otra persona, no tendría que usar un tapabocas, es lo que la gente debe entender. Por eso las medidas que el gobierno, la alcaldía, la gobernación le exigen, por ejemplo, cuando usted va a un supermercado hoy en día, que tengamos el lineamiento cada 2 metros, las filas para entrar al supermercado, las filas para pagar, para que no haya un contacto cercano. Hay algunos países, y eso también está en discusión, hay algunos países a nivel mundial donde se exige el uso de tapabocas todo el tiempo, pero la Sociedad de Infectología ha expresado varias veces que si usamos un tapabocas todo el tiempo, creemos de esa manera que no nos va a dar el virus. Y lo que pasa es que más fácil me puedo contagiar porque no tengo las medidas correctas. El tapabocas simplemente crea una falsa seguridad. Si yo he tocado, la manera más fácil de contagiarme es por mi mano. Si yo he tocado alguna superficie que tenga el virus, y después, por ejemplo, como tengo tapabocas, entonces creo que no, me empiezo a quitar el tapabocas con esa mano sucia, ¿sí? Y después me pongo otra vez el tapabocas, pues me estoy contaminando más fácil. En vez de ayudarme el tapabocas, me está ayudando a que me contagie. Entonces, por eso la importancia de la medida básica del lavado de manos. Hay gente que anda por la calle con guantes y cree que porque tiene un guante, entonces no le va a dar el coronavirus. Y se toca la nariz y la cara todo el tiempo. Pues por Dios, se está llevando el coronavirus que está en su guante. Entonces, lo más importante es tener conciencia del lavado de manos, de no tocarnos las manos y no confiarnos de que el tapabocas es la solución. Si estoy con un contacto cercano a menos de 2 metros, sí puede ser una buena idea. Y el personal de salud debe usarlo todo el tiempo porque ellos están a menos de 2 metros y con personal sospechoso, que son las pacientes que van al hospital porque no se sienten bien y tienen síntomas respiratorios. Doctora Lina Triana, cuéntenos un poco acerca y responder a través de las inquietudes, porque tenemos preguntas también a través de las redes sociales. Por acá dice el señor Edinson del barrio República Israel. A través de WhatsApp nos contactó y está preguntando, una persona cuando ya es confirmada que tiene COVID-19 altamente contaminante, desde el mismo día que le dicen, desde el mismo momento que sustrajo el virus y entró a su cuerpo, desde ese día es una persona que contagia fácilmente a las demás personas, o es a medida del tiempo y de la evolución del virus en el cuerpo? En este momento lo tomamos en cuenta como desde el día que tuvo el contagio. Sin embargo, cuando miramos las pruebas diagnósticas, muchas veces si se toma la prueba antes del 3er día sale negativa, y eso no quiere decir que usted no tenga la enfermedad. Por eso se recomienda hacer una prueba después, aunque si usted tuvo de verdad un contacto directo con una persona enferma y salió negativo, igual se debe hacer otra prueba posterior para confirmar de que sí esté negativo y que no se ponga positivo en el tiempo. Doctora, usted recomienda, como muchos médicos, que el paciente que resulte positivo debe aislarse en la casa, pues si no está pues ya de hospitalización, pero en la casa al aislarse y estar los niños, los mayores, 6, 7 personas allí, ¿cómo evitar el riesgo de que esa persona termine contagiando a este grupo familiar? ¿Qué medidas se deben tomar? Muy importante esa pregunta. Entonces, esa persona, sé que no es fácil para muchas familias porque muchas veces viven en una sola habitación. Pero si esa persona debe estar en aislamiento obligatorio estricto, idealmente debe usar un baño y un cuarto diferente a los demás, sobre todo si hay personas mayores en esa casa. Debe usar, digámoslo, unos platos
independientes. Mucha gente tiene miedo de las sábanas y eso, parece que ahí hay menos contagio, pero igual que sean separadas. Y lo más importante, que esté a 2 metros de distancia y por supuesto, en ese caso, tanto la persona enferma como el resto de las personas que están en su casa deben usar el tapabocas, muy importante. En otros países, como por ejemplo China, hicieron algunas medidas que era que cuando salía positivo lo aislaban de su casa, lo llevaban a otro lado. Y no solamente al positivo, sino en algunas partes han hecho campañas más agresivas, que es que aquel que se tenga la sospecha porque ha estado en contacto con una persona positiva, también lo sacan de su hogar y lo llevan a un sitio especial por 14 días. No sé si aquí lleguemos a esos extremos, no creo. Pero repito, lo importante es que la gente entienda que yo me protejo y al yo protegerme también estoy protegiendo a los demás. Y si tengo una persona positiva en mi casa, es muy importante tener todas las medidas. Ya están trabajando en los protocolos para que esas personas positivas con síntomas puedan ir a una hospitalización. En eso está trabajando, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca y la alcaldía, en los sitios donde podamos mandar esos pacientes positivos para que efectivamente no contaminen a su casa y especialmente si tienen síntomas. La pregunta es, aquellos que estuvieron en contacto con esos pacientes sí van a estar con aislamiento obligatorio en su casa y deben seguir las medidas estrictas para tratar de no contagiar al resto de la familia y obviamente cuando salen a hacer, y esos pacientes no deben salir de la casa, debe salir otro miembro del núcleo familiar a hacer el mercado o lo que necesite hacerse para evitar que contagie en la calle a más personas. Doctora, una preguntita, dígame, el virus, el virus tiene desplazamiento propio, es decir, si no está en el medio indicado o adecuado, como pueden ser la mucosa del ser humano, ¿él tiene algún tipo de desplazamiento? Es decir, si yo, por ejemplo, aquí estornudo y cae sobre la mesa, ¿él se queda allí o en la piel y solamente se desplaza o produce los efectos es cuando entra en contacto con una mucosa? Exactamente, es muy buena pregunta porque a veces creemos que es como una garrapatica o como una pulga que salta. No, él no tiene ni paticas ni manitos. Por eso es que si nos ponemos las pilas en lo correcto, repito, medidas de prevención, él no se va a ir de donde está. Yo mismo me lo llevo a mi mucosa y ahí me contamino, ¿sí? Obviamente, ¿por qué decimos 2 metros de distancia? Porque sí, él puede viajar en las goticas de la saliva. Entonces, por eso decimos 2 metros de distancia. Por eso es la razón de los 2 metros, para que de pronto en la gotica no le caiga a uno, porque usted ha visto que a veces uno está hablando con alguien y la persona le habla y le cae a uno un pedazo de saliva, y no hay cosa más incómoda que pase. Bueno, eso podría pasar si uno está muy cerca, por eso 2 metros para que eso no suceda. O cuando tosemos, por eso es tan importante que aquellos que tosan tienen que usar un tapabocas, porque a veces si es una tosida fuerte podría tener más de 2 metros. Entonces por eso es importante aquel que tenga síntomas que use un tapabocas. En ese caso no me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo para no contagiar a los demás. Recuerde que la salud es responsabilidad mía, pero también es responsabilidad cuando me protejo para ayudar a los demás a que no se contagien. Aquí la clave, repito, es evitar que otros se contagien. La clave, es importantísimo, que nos preparemos para el tratamiento, obviamente cuando nos lleguen más pacientes de manera masiva, es importantísimo, pero no nos podemos olvidar lo más importante y es evitar que más se contagien. Por eso la importancia, repito, en la prevención, que suena tonto, pero no lo es. Un correcto lavado de manos y no llevarme la mano a la cara, así de simple. Si yo no me llevo la mano a la cara, el virus solito no camina hasta mi cara. Yo mismo me contamino, es que es lo chistoso de la situación. Yo misma soy la que me contamino. Entonces son 2 focos. Uno, yo como persona responsable, tener las medidas de prevención correctas. Y 2, tratar de parar el contagio. Para aquellos que salen a la calle, tratar de que si tengo síntomas, pues no salgo, estoy protegiendo a los demás, ¿cierto? Y usar las medidas de distanciamiento, porque como repito, el virus ya está aquí, ya está en nuestras calles, podemos ser portadores sin saberlo.
Cuando hablábamos de las pruebas, esas pruebas de screening nos van a servir para aquel que haya tenido contactos, poder de esa manera hacer los screenings. Cuando tengamos áreas concentradas donde haya más población afectada a la enfermedad, ahí podrán ir a hacer screening a esa área de población, ¿sí? Para eso son esas pruebas rápidas que estamos viendo con buenos ojos, pero repito, no son pruebas diagnósticas, son pruebas de tamizaje, para ver cómo vamos, cuántos encontramos positivos, pero no nos pueden decir que esos positivos son, digámoslo, que ya solamente los que son positivos tienen la enfermedad y los que son negativos no lo son. Necesitamos pruebas confirmatorias de PCR para hacer los diagnósticos como tal. Doctora, ahora que se está hablando de la excarcelación de presos, aquí surgen dos inquietudes. La primera, ¿cómo minimizar el riesgo de que la población carcelaria que está hacinada tenga una propagación rápida de esta enfermedad? Y segundo, a quienes se excarcelen, debiera de ponerse como para requisito que primero hagan la prueba, porque qué tal excarcelar a 10.000 o 15.000 presos que salgan y de ellos 2.000 o 3.000 salgan con el virus a propagarlo. Esas son preguntas importantes que la verdad no tengo cómo contestar, pero una cosa clave es que en nuestras cárceles hay una sobrepoblación y necesitamos garantizar a esas personas que están en la cárcel que tengan un aislamiento correcto, que puedan deambular, dormir y estar en la cárcel con por lo menos 2 metros de distancia. Si no se logra, que son los cálculos que están haciendo, tenemos que ayudar a esa población y por eso el que vayan a la casa. Pero repito, si van a la casa, tienen que hacer las medidas de aislamiento estricto. Eso es lo importante. Entonces, ante la duda, hagámoslo que trate de estar en una habitación independiente, que use tapabocas, igual que el resto de la familia lo use, manejarlo como si fuera una persona positiva en lo posible para de esa manera tratar de evitar que haya el contagio de la familia. O tratar de hacer zonas de expansión. Lo que pasa es que no es fácil. Es muy fácil uno criticar. Es lo más fácil que uno puede hacer en la vida. Pero póngase en los pantalones de un secretario de salud que tiene que de un momento a otro, hacer aparecer 1.500 camas de hospital, 1.000 camas de unidad de cuidado intensivo, pero es que ¿de dónde las va a sacar? Y en 15 días, es que es muy difícil. Entonces, repito, son las medidas que están haciendo. De pronto no son las ideales, es verdad, pero es lo que tenemos en este momento. Idealmente, ¿qué tenemos que hacer? Construir esas zonas de expansión que se están construyendo en este momento. Nosotros teníamos un déficit, creo que de 1.500 camas hospitalarias y 750, creo que, no recuerdo exactamente, 500 unidades de cuidado intensivo. Y en las reuniones que se han ido teniendo se ha visto cómo se ha ido disminuyendo ese número con la planeación de las zonas de expansión. Igual, para los cálculos que vamos a llegar, pues posiblemente de pronto no alcancemos a estar preparados en el momento en que tengamos que estar preparados, pero por lo menos los vallecaucanos y los caños pueden estar tranquilos de que sí se está poniendo el hombro en tratar de tener digámoslo, la infraestructura lo mejor posible. Pero está claro que hasta en los países más desarrollados del mundo, los que supuestamente tienen mucho más dinero que nosotros, cuando hay la emergencia, colapsan y no dan abasto con la atención de infraestructura y de personal médico. Es un hecho. Entonces, es importante que la gente sepa. Uno diría, no, es que aquí como no tenemos plata, no, es que aquí como me roban la plata, es que no, pero es que no tenemos. Pero póngase a pensar, hasta ahora no ha habido ningún país que pueda decir que fue capaz de manejarlo, la parte de infraestructura que tenían suficiente. No. Todos han estado en emergencia sanitaria, inclusive los que supuestamente tienen mucho más dinero que nosotros. Seguimos recibiendo comentarios a través de las diferentes redes, en esta ocasión a través de la fanpage Canal 2 Cali. Por acá nos están diciendo qué tan cierto es hacer aseo 3 veces al día con alcohol, limpiar las partes donde son más vulnerables a la hora de llegada de los familiares que salen a mercar. ¿Qué tan viable es esta parte, hacer aseo con alcohol en la casa para evitar que de pronto se pegue el virus a las partes que contaminan a las personas que llegan de la calle?
Sí, normalmente una recomendación que no di es para aquellos que tienen que trabajar aún. Nomás llegue a su puesto de trabajo, lo primero que tiene que hacer es limpiar su puesto de trabajo todos los días. Por supuesto que sí. Limpiarlo con alcohol o con una solución de hipoclorito baja. Y de esa manera usted ya sabe que su puesto de trabajo está limpio. Y si usted sigue las medidas, repito, cuando va al baño, se lava las manos, si tiene que almorzar, se lava las manos, tu puesto de trabajo está limpio. Si usted tiene alguna duda de que no hizo correctamente su prevención en cuanto de pronto no se lavó la mano bien y tocó otra cosa diferente a su puesto de trabajo, pues vuelve y límpielo. Claro, vuelve y límpielo cuantas veces quiera, cuantas veces usted dude de que no siguió las medidas correctas, pues limpie su puesto de trabajo. Igualmente, cuando llega al mercado, sí, podríamos hacer idealmente como está en la calle, en el supermercado, y no sabemos si la persona que está contaminada, digamos, lo estuvo más cerca, sí, pudo toser. Honestamente, si el que tosa debe tener un tapabocas hoy en día, por un mínimo. Si somos de verdad solidarios, debemos tener un tapabocas si tenemos los síntomas. Pero digámoslo, como no sabemos quién entró al supermercado y si todos no tosieron y de pronto sí, limpiemos nuestras cosas. Puede ser con alcohol o con hipoclorito, una solución rebajada, se podría también limpiarlos para estar más tranquilos de que no estamos llevando el virus a nuestra casa. O algunas cosas que no son perecederas, las cosas que no son perecederas podrían dejarse en una bolsa unos días y después ya usarlas. Recordemos que el virus vive más o menos 3 días, si es un jabón, podemos dejarlo en la bolsa por unos 3 días y después ya usar la bolsa, que en principio, si se pasaron más de 3 días y ver el virus, no debería estar allí. No debería estar allí. Otra pregunta que nos quedó en redes y que están pidiendo que por favor los asesore es que a través de WhatsApp, Twitter, llegan cierta cadena de información donde dice que las personas deben tomar mucho limón, hacer gárgaras con agua caliente, que háganlo en la noche, en la mañana. Esto es una serie de cadenas y la gente la confunde, la gente lo hace y así sale a las calles. Usted, como conocedora de este tema, ¿qué le puede decir a las personas sobre este tipo de remedios caseros que están ejerciendo muchas personas y que se sienten seguras con ellos? Ya hablo de los remedios, pero se me quedó por fuera una cosa importante. Si usted está en la calle, por fuera, muchas veces, ¿qué decimos? Entro, me quito la ropa, la meto en agua caliente, me baño, inclusive el pelo, y muchas veces no limpiamos los zapatos. Limpiemos los zapatos, las suelas de los zapatos también, eso se me ha quedado por fuera. Bueno, en cuanto a la otra pregunta, ¿me la recuerda nuevamente, por favor? Que a través de las redes sociales llegan cadenas donde la gente dice que hagan gárgaras con agua tibia, que porque el virus está allí, que tal. Entonces, ¿qué podemos decir a las personas sobre este tema? Bueno, la verdad es que hay demasiadas cosas por las redes y no sería correcto yo decirles que entonces ahorita se agarren a tomar vitamina C porque entonces no les da el virus. Que tomen bicarbonato porque no les da el virus, como usted dice, agua limón, gárgaras. Mire, lo más importante es prevención. Hay algunas cosas que si usted lee, pues sí, si usted tiene el cuerpo alcalinizado, en teoría no es que le vaya a dar el virus o no, sino que supuestamente todo lo que el metabolismo celular va a funcionar mejor si usted está alcalinizado. Pero eso no quiere decir que en toda se van a acabar los limones, pues porque si tomamos agua con limón no nos da la enfermedad. Pues no, eso no es verdad. Nos da la enfermedad si no tenemos las correctas medidas de higiene y de aislamiento que estamos recordando. Eso es lo más importante, más que cualquier otra cosa que me manden por la red. Doctora Lina, usted ha sido muy clara en todas las preguntas que le hemos hecho para claridad de nuestros televidentes y de nuestra audiencia en general. Podríamos quedarnos aquí haciéndole muchas más preguntas, pero a ver, de acuerdo a su experiencia como médica, como científica, si el gobierno mantiene las medidas, tanto el gobierno nacional como el departamental y el municipal, y los ciudadanos cumplimos, somos serios y respetamos esta cuarentena, sin que usted pues obviamente pretenda yo convertirla en maga, en futurista, si cumplimos, ¿considera usted que la cuarentena es posible que no haya necesidad de prorrogarla o no obstante cumplir unos y otros nuestra parte, todo indicará que esta cuarentena se va a prolongar por lo menos hasta el mes de mayo? Es una pregunta que sí es muy difícil de contestar.
Según las primeras proyecciones, si no hacíamos nada, ya deberíamos estar en el pico. Y mire que no hemos llegado ni siquiera cerca, gracias a Dios, con el número de pacientes que tenemos, digamos, hospitalizados y con necesidad de unidad de cuidado intensivo. O sea que la cuarentena, la medida sí sirvió. Muchos dicen que fue tardía, pero está sirviendo, ¿sí? Los países que han decidido no hacer la cuarentena, miren cómo están. Están mucho más, digámoslo, en crisis que nosotros en este momento. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser ese pico nuestro? Por eso es tan importante hacer el tamizaje, para no estar como con tanta incertidumbre. Ya una vez tengamos ese tamizaje y empecemos a hacer pruebas, ya vamos a saber dónde está ese virus y para de esa manera aislar a esas personas en lo que necesitamos. En cuanto a hasta cuándo dura la cuarentena, mientras que no tengamos ese pico grande, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, en principio, la pregunta que tiene que decidir el gobierno nacional, que es el que da los lineamientos finalmente, y municipal y departamental, es cuánto tiempo aguantamos en nuestro país con la cuarentena, cuánto tiempo aguantamos en nuestro país con la cuarentena y la crisis económica que se nos viene. Es que repito, es fácil criticar. Es fácil criticar. Pero pónganse en los pantalones de nuestros gobernantes para tomar la decisión. Pónganse en los pantalones de nuestros gobernantes para tomar la decisión correcta. Nosotros como médicos siempre vamos a abogar porque siga la cuarentena, porque sabemos que la cuarentena salva vidas. La cuarentena salva vidas. En línea con esa... Doctora, hay que ver el peso del daño a la economía que se va a dar. Eso tiene una responsabilidad que tiene que tomar el gobierno, pero nosotros como médicos, como juramento hipocrático que es siempre dar lo mejor a nuestro paciente y nunca hacer daño. Y para eso la cuarentena se ha visto que es la única medida efectiva, aparte de la prevención, que es encontrar dónde están los focos, para eso tenemos el screening de pruebas rápidas, dónde están los focos para hacer un aislamiento más estricto allí. Si logramos tener muchas pruebas, identificar los focos y que la gente sea responsable en todas las medidas de prevención, podríamos quitar la cuarentena, pero no ahora, sino cuando tengamos ese screening y entendamos dónde es que más tenemos esa enfermedad, dónde es que están los posibles portadores que nos están contagiando a la población. Doctora Lina, la última pregunta para no su tiempo, que ha sido muy generosa con nuestra audiencia y con nosotros. Hay muchas presiones para que a partir del próximo 13 de abril se abran las carreteras. Si no se abre el transporte aéreo y marítimo, que se abran las carreteras, porque ya no solo se argumenta el tema económico, sino el tema de que hay muchas personas que viven en una ciudad y se quedaron en otra, o trabajan en una ciudad y se quedaron en otra, o estudian y entonces necesitan irse a sus lugares de residencia. Esto me imagino yo que va a implicar de nuevo un riesgo grande, porque si yo me monto en una buseta o en un bus, voy a ir con 20, con 30 personas más, y allí estará el riesgo de la contaminación. Pero por otro lado, los llamados vuelos humanitarios también se están comenzando a exigir, a solicitar, y es que muchos colombianos se quedaron en el exterior y deben regresar aquí al país por razones múltiples. Y muchos colombianos que tienen sus trabajos o sus estudios en el exterior también se deben ir a esos lugares. El gobierno ha comenzado a hablar de que va a haber vuelos humanitarios y abrir algunos transportes o flotas o rutas terrestres. ¿Qué sugerencias hace usted médicamente frente a esas medidas? Bueno, los motivos de fondo tendrían que sobrepasarlos y decidirlos el presidente. Sin embargo, si van a hacer cualquier de este tipo de medidas, debe ser racionalizada, primero, y segundo, hacerlas con las medidas
preventivas de aislamiento correcto. Porque si no, vamos a volver a tener focos y vamos a volver mejor dicho, no vamos a nunca resolver nuestra situación de emergencia sanitaria. Entonces, si hay que traer a alguna gente que está fuera del país, habría que traerla con todas las medidas de prevención y aislamiento obligatorio de esas personas. Así como si empezamos a tener viajes nuevamente entre una localidad o un territorio y otro territorio, es muy importante, por eso, antes de dar ese paso, tener estas pruebas de screening, identificar las áreas donde más grave estamos de personas positivas para poder en esas áreas hacer más enfoque para evitar que se riegue más la enfermedad en nuestra población. Pues agradecemos mucho a la doctora Triana, ella es la presidenta de la sociedad de la Asociación de Sociedades Médicas Científicas del país y ha sacado un rato de su faena, de su tiempo para atender estas preguntas que hacemos en nombre de todos nuestros televidentes e internautas. Agradecemos al médico Ryan El Barkachi, que fue quien hizo el puente para llegar a la doctora Lina, y a usted por la generosidad y la apertura con la que ha atendido nuestras inquietudes. Muchas gracias. Muy Gracias amable, a ustedes doctora. nuevamente por estos espacios de educación que necesitamos los colombianos y de concientización de que todos tenemos que entender que la única manera para que salgamos de esto es que tomemos las medidas de aislamiento y las medidas de higiene y seguridad de verdad como algo responsable hacia nosotros y la salud de los demás. Gracias. Muy querida. Muy bien, Felipe, no sé si tiene algún otro comentario de redes sociales.